Entonces, en este video lo que les quiero contar es lo último sobre descenso por el gradiente. Lo que vamos a hablar es más parecido a lo que ocurre en la práctica cuando uno tiene un problema no convexo, digamos, no bueno, y quiere aplicar el método de descenso por el gradiente. Entonces, digamos, la teoría que desarrollamos nosotros no se comporta tan bien. Y en la práctica, digamos, el line search no suele hacerse como lo decimos nosotros, sino que se suele usar otro tipo de reglas más básicas o menos sofisticadas de line search, digamos, y, y hay resultados de convergencia de ese tipo. Entonces, digamos, lo que tiene el descenso por el gradiente es que es un método, digamos, de primer orden. Lo único que necesitamos es poder, digamos, en cada paso evaluar la función y evaluar el gradiente, ¿sí? Eh, o algo por ahí. O sea, vamos a ver que un poquito menos que el gradiente nos alcanza. Entonces, eso en general es muy poco costoso, dependiendo del problema, por supuesto. O sea, evaluar la función, a veces, no sé, si tenemos una función cuadrática, digamos, con n variables, vamos a tener que multiplicar por una matriz, n cuadrado de operaciones, el gradiente lo mismo, ¿sí? O sea, hay que ver, el problema en sí tiene cada problema tiene sus particularidades, digamos, pero en general evaluar la función y el gradiente suele ser algo no muy costoso y por lo tanto vamos a poder hacer esto por muchas iteraciones, ¿sí? Y estos resultados que vamos a tener ahora en general son muy lentos, digamos, la convergencia que vamos a tener es muy lenta, pero digamos, teniendo en cuenta eso de que si no es muy costoso cada paso, se puede hacer, digamos. Entonces, como les decía, hay otras reglas del paso. Estas reglas son más arcaicas, digamos, por ejemplo, en la práctica es muy usual hacer el descenso por el gradiente tomando el paso de longitud constante, ¿sí? O sea, el t sub k es igual a una h para h mayor a 0 constante, ¿sí? Y en general la h va a ser chiquita, digamos, para tener convergencia o algo similar a convergencia, estar cerca, digamos, de la suboptimalidad, que sea chica. Eso vamos a necesitar que la h sea muy chiquita. También se suele usar esta regla que es que esto es el paso, se dice paso de tamaño constante, digamos, porque la longitud del paso del t es constante, pero digamos, si queremos que el paso que nosotros damos es x sub k más 1 igual a x sub k menos t sub k por el gradiente. Entonces, si queremos que esa distancia entre x sub k y x sub k más 1 sea constante, eso tenemos que poner t sub k igual a h sobre la norma del gradiente, ¿sí? El gradiente de f en x sub k. Eso nos garantiza que nos movemos una distancia exactamente igual a h, ¿sí? O sea, el largo es constante, se dice. Bueno, hay otras reglas. Esta, por ejemplo, que es que los pasos van a ser una sucesión decreciente t sub k, no decreciente, digamos, sino que digamos, la sucesión es tal que la serie al cuadrado converge, pero la serie diverge, ¿sí? O sea, los pasos son positivos, pero no converge, pero al cuadrado converge, ¿sí? O sea, se dice paso con cuadrado sumable, pero no sumable. Por ejemplo, t sub k igual a 1 sobre k. Y esta condición se llama también la condición de Robbins-Monroe, porque surge, digamos, de ese paper muy famoso de estadística de esos autores, Robbins y Monroe, que introducen esta condición y prueban un teorema de convergencia estocástico, digamos, para sucesiones, digamos, estocásticas. O sea, viene del lado de la prueba, ¿sí? Y eso está muy bueno. O sea, todo un área de este tipo de algoritmos que es, digamos, lo que se llama aproximación estocástica. Bueno, y hay otra regla, por ejemplo, podemos pedir que t sub k sea tales que el límite
sea 0, o sea que el límite de la sucesión T sub k se vaya a 0. Eso quiere decir decreciente entre comillas, digamos, y que la sucesión, digamos, no converge, ¿sí? O sea, después vamos a ver por qué necesitamos que la sucesión en ambos casos sea divergente, digamos, porque si no, no nos podemos garantizar que vayamos a converger al óptimo, digamos. O sea, si los pasos son muy, muy chicos, podríamos quedarnos atascados, ¿sí? Bueno, y un ejemplo de esto es, por ejemplo, tomar la serie T sub k igual a 1 sobre raíz de k, ¿sí? O sea, tiene límite 0, pero no converge, digamos, la serie no converge. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con estos pasos? Bueno, lo que hacíamos nosotros en Line Search era, o sea, hacíamos algoritmos que eran de descenso, ¿sí? O sea, usábamos la dirección del gradiente en la que sabíamos que infinitesimalmente la función decrece, ¿sí? En la dirección del gradiente decrecía, y si hacíamos un paso lo suficientemente chico, adaptado al punto, entonces teníamos una garantía de que decrecíamos. Entonces hacíamos, por ejemplo, búsqueda de línea exacta, buscábamos el mínimo, eso claramente es menor que el punto en la recta, o hacíamos Armijo o Wolfe, todas condiciones que nos garantizábamos que decrecíamos una cantidad suficiente, ¿sí? Bueno, acá no. Acá, o sea, si tomamos tamaño del paso constante, claramente eso no nos va a garantizar que la sucesión decrece, digamos. O sea, puede funcionar por si el h es chiquito por mucho tiempo, pero después no. O sea, cuando estemos cerca del óptimo ya va a ser una cosa aleatorizada, digamos. En general no vamos a tener un algoritmo de descenso, ¿sí? Entonces, eso lo perdimos. O sea, los métodos ahora ya no son más métodos de descenso. No ocurre que la f decrezca, ¿sí? Con lo cual el análisis de convergencia va a ser distinto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener que hacer otra forma para analizarlo. Y además, digamos, como no va a ser decreciente, algo que podemos hacer que nos cuesta nada prácticamente y mejora la convergencia, o sea, va a ser, digamos, en lugar de guardar el último valor, ir guardando x sub k y el f de x sub k, vamos a ir guardando el mejor que encontramos hasta ahora, ¿sí? O sea, vamos a guardar lo que llamamos f best o el f min, si se quiere, que va a ser el mínimo entre todos los valores que vimos hasta ahora, ¿sí? Lo vamos actualizando en cada paso, o sea, en cada paso encontramos un nuevo valor de la f, evaluando en f en x sub k, lo comparamos con el mínimo hasta ahora, si es menor actualizamos el mínimo y si no, no. Eso es tiempo constante, o sea que no perdemos nada con hacer esa cuenta, ¿sí? Entonces, eso, o sea, vamos a guardar en cada paso f best sub k, que va a ser el mínimo de todos estos valores, ¿sí? Cuando implementen esto, obviamente háganlo como les dije, no vayan a meter un mínimo de guardar todos los valores, o sea, no hay que guardar todos los valores porque eso ocupa mucho lugar, y solamente guardamos o sea, vamos teniendo el último valor y lo comparamos con el mínimo, ¿sí? Guardamos el mínimo nada más. Eso no nos... es tiempo constante y espacio constante, ¿sí? Bueno, y salvando esa modificación, el método es igual, digamos, es descenso por gradiente con estas reglas de pasos, ¿sí? O sea, x sub k más 1 igual a x sub k menos t sub k por el gradiente de f en x sub k. Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta de la convergencia, ¿sí? Entonces para eso vamos a necesitar ciertas hipótesis para hacer la cuenta, ¿sí? Después en la práctica esto se usa igual, digamos, uno no va a ponerse a chequear las hipótesis, pero quizás si uno ve que las hipótesis no valen, tienen que tener más cuidado, ¿no? Entonces, primero vamos a asumir que f es C1 y convexa, ¿sí? Porque necesitamos el gradiente de la f. Después les voy a contar que en realidad no necesitamos que sea C1. Vamos a ver que en general no necesitamos el gradiente, sino que podemos vivir la vida tranquilos con algo más general que se llama un subgradiente, ¿sí?
Y además necesitamos, digamos, que el gradiente esté acotado, digamos, en norma, la norma del gradiente sea menor o igual que un g grande, ¿sí? Para todos los x en S, y que los x se muevan en ese S, en ese conjunto S para todo K. Esto, digamos, lo que voy a necesitar más o menos sería, o sea, para garantizar algo así, por ejemplo, tendría que tener alguna garantía de que el algoritmo se mantiene adentro de un conjunto acotado S, ¿sí? Si el conjunto S es acotado, ya está, porque esto, digamos, tomo un máximo de gradiente y listo, digamos. Entonces, tomo el máximo de la norma del gradiente. O sea, necesitaría de alguna manera garantizarme que el algoritmo se mantiene en un conjunto acotado. Y eso puede fallar. O sea, en la práctica, cuando ustedes hagan, por ejemplo, descenso por gradiente con paso constante, y si el paso, si el paso no es lo suficientemente chico, se nos puede ir al carajo, se nos puede salir del conjunto, ir a menos infinito, digo, ir en la norma de x se puede ir a más infinito, ¿sí? Bueno, y también vamos a asumir que tenemos un mínimo, digamos, ¿no? Estamos en el caso en el que la f tiene mínimo, ¿no? Bueno, y el mínimo está en x estrella, en S. Ok, eso es todo. Y como les dije, esto es superfluo. Bueno, entonces, antes en las demostraciones que hicimos de descenso por gradiente para Exactname Search o Backtracking, lo que acotábamos era la diferencia de la función f en xk menos f estrella. Entonces, en lugar de eso, vamos a tratar de acotar la distancia entre x sub k y x estrella, ¿sí? Después vamos a ver cómo nos sirve eso, digamos, empezamos tratando de acotar por ahí y vemos qué obtenemos, ¿sí? Entonces, esta cuentita, fíjense cómo es. Entonces tenemos x sub k más 1 menos x estrella. Eso vamos a mirar la norma y la vamos a mirar al cuadrado porque estamos en, o sea, siempre que pongo norma es la norma 2, salvo que se indique lo contrario. Entonces la norma 2 al cuadrado, digamos, nos queda el producto interno, ¿sí? Y eso lo vamos a usar. Entonces, primero, x sub k más 1 lo escribimos en términos del x sub k. O sea, es x sub k menos t sub k por el gradiente de la f en x sub k menos x estrella en norma al cuadrado. Entonces ahora usamos que esto es un producto interno y, digamos, separamos por la bilinearidad del producto interno, ¿sí? Entonces esto nos queda la norma al cuadrado de x sub k menos x estrella, después la norma al cuadrado del gradiente de f de x sub k la norma al cuadrado, por t sub k al cuadrado, o sea, del cuadrado para afuera, y después el término de este contra este, o sea, lo separé entre x sub k menos x estrella y este término. Entonces nos queda menos 2 por t sub k por gradiente de f en x sub k por x sub k menos x estrella. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora lo que vamos a usar es que la f es convexa por hipótesis. Entonces, como es convexa y C1, tenemos la siguiente desigualdad, ¿sí? O sea, la f en x estrella, o en cualquier punto, digamos, es mayor que f en x sub k por el gradiente de f en x sub k menos por x estrella menos x sub k, ¿sí? Bueno, y ahora este término es el que queríamos acotar, digamos, ¿sí? Entonces tenemos esto que es este pero dado vuelta, entonces lo que podemos hacer es, lo pasamos para allá, ¿sí? Este término se va para este lado y este término se viene para acá, entonces acá nos queda f de x sub k menos f de x estrella menor o igual que el gradiente de la f en x sub k por x sub k menos x estrella, ¿sí? Porque lo pasé para allá, entonces cambió de signo. Entonces tenemos eso y ahora lo multiplicamos por menos y entonces nos queda menos el gradiente de f en x sub k por x sub k menos x estrella menor o igual que menos f en x sub k menos f en x estrella, ¿sí? Entonces acotamos este término, ¿sí? Así.
lo acotamos por f en x sub k menos f en x estrella, menos f estrella. F estrella es f en x estrella, como siempre. Bueno, entonces tenemos esta desigualdad. Y ahora podemos volver a aplicarla, ¿sí? O sea, acá tenemos x sub k menos x estrella al cuadrado. Podemos usar de nuevo esta desigualdad para el paso k, ¿sí? Y así lo hacemos sucesivamente hasta llegar al paso 0. Entonces, si hacen esa cuentita, lo que les va a quedar es que x sub k más 1 menos x estrella al cuadrado en norma es la norma al cuadrado de x0 menos x estrella menos 2 por la suma de i igual 1 hasta acá de 2ti por f de xi menos f en x estrella, son estos términos que van saliendo acá, y la suma de estos términos que están acá, o sea, la suma desde i igual 0 hasta acá, de t sub i al cuadrado por el gradiente de f en xi en norma al cuadrado. Bueno. Ok. Y ahora, bueno, este término, no importa bien qué es lo que es, yo les dije que no, en realidad no íbamos a acotar esa norma, pero lo que sabemos es que es una norma al cuadrado, con lo cual es mayor a 0, ¿sí? O sea, entonces lo podemos tirar, esto es mayor a 0 y entonces tenemos que todo esto que está acá, estos tres términos me dan mayores a 0 y entonces podemos pasar para allá este término, ¿sí? O sea, lo que tenemos entonces es que la suma desde i igual 0 hasta acá de 2ti por f en xi menos f estrella es menor o igual que la distancia, la norma al cuadrado inicial, digamos, la norma al cuadrado entre mi initial guess, que es x0 menos x estrella, más esta suma, desde i igual 0 hasta acá, de t sub i al cuadrado por la norma al cuadrado de f en xi. El gradiente de f en xi, perdón. Ok, bueno. Y ahora, digamos, podemos acotar esto, ¿sí? O sea, fíjense que si hacemos esta suma la podemos acotar por abajo, digamos, o sea, le podemos tomar, digamos, en lugar de f en xy, f best, digamos, el mínimo hasta ahora, el mínimo hasta entre i igual 1 hasta acá, de las f en los xy, menos f estrella es menor o igual que este término, ¿sí? Y entonces este término sale de factor común y nos queda esta suma, digamos, ¿sí? Entonces, llegamos a esto, ¿sí? Y ahora lo juntamos con la otra desigualdad, la de acá, ¿sí? O sea, acá ponemos ese término, o sea, la suma de los t sub i por 2 por f best menos f estrella y menor o igual que esto. Y lo pasamos dividiendo, ¿no? Lo pasamos dividiendo este término con el 2. Entonces lo que obtenemos es la siguiente cota, que es la cota clave, digamos, todo esto. O sea, el f best sub k, o sea, el mejor f que encontramos hasta ahora, menos f estrella, o sea, la suboptimalidad, la puedo acotar por la distancia inicial, x0 menos x estrella al cuadrado, más este g cuadrado que sale de acotar el gradiente de f en xy, ¿sí? O sea, acá pongo un g cuadrado porque acoto los gradientes en todos los xy, norma al cuadrado por g al cuadrado, ¿sí? Por la suma de igual 1 hasta acá de t sub i al cuadrado dividido el 2 suma de t sub i desde igual 0 hasta acá, que venía del otro lado, ¿sí? Bueno, y ahora tenemos que ver cómo usar esta cota para analizar la convergencia en cada paso, pero salen todos de esta cota o un pasito anterior, digamos, porque hay algunos que no vamos a usar este G, pero vamos a usar la norma. Bueno, entonces el primer caso es cuando el t sub k es igual a una constante h, ¿sí? Entonces, vamos acá, ¿sí? Entonces, esto, digamos, es una constante que yo la llamé L o D, lo llamen como quieran, digamos, es una constante, la distancia entre el x0 y el x estrella. Y ahora acá tenemos g cuadrado
y acá tenemos h al cuadrado, ¿sí? Sumado desde igual 1 hasta acá, igual 0 hasta acá. Bueno, yo acá me confundí porque puse el k, bueno, acá va a aparecer un k. Hice la suma desde el paso 0 en lugar del paso 1, entonces acá me va a quedar una suma de k más 1 cosas en lugar de k y yo puse k. Ahora me doy cuenta de ese error, pero es una boludez, no importa mucho. Entonces tienen k o k más 1 términos por h cuadrado, o sea que les queda g cuadrado por h cuadrado por k arriba. Y abajo tienen h por k términos, o sea 2hk. Entonces nos queda eso, digamos, L por G cuadrado por H cuadrado por K sobre 2HK, K más 1. Bueno. Y se hace entender K a infinito, digamos, el término del L se vuelve insignificante y nos queda esencialmente este término, G cuadrado sobre H cuadrado sobre 2H. Se cancelan las H y entonces nos queda G cuadrado por H sobre 2. O sea, fíjense que entonces lo que acotamos es la suboptimalidad, o sea, qué tan lejos está el mejor f que encontramos por una constante g al cuadrado sobre 2 por h. Esta constante en general no la vamos a saber, ¿sí? La constante g no tenemos ni idea. Pero la h la elegimos nosotros, ¿sí? Entonces, como le decía, si elegimos h suficientemente chico, ¿sí? O sea, va a ser del orden, ponerle 0.0001, ¿sí? Entonces vamos a acotar, digamos, el error va a ser el error de la f, o sea, cuánto más grande va a ser la f en el punto que encontremos versus el f, el óptimo, cuánto va a ser la suboptimalidad, bueno, va a ser proporcional a h por una constante, ¿sí? Bueno, ok, ese es el primer resultadito. Ahora, el segundo caso a analizar es si t sub k es h sobre el gradiente de la f en x sub k, ¿sí? Entonces ese es similar, hay que volver un paso anterior porque no hay que hacer esta cota del g, sino que, o sea, acuérdense que acá arriba, en lugar del g cuadrado por esto, puedo poner directamente este término, así que es ti al cuadrado por el gradiente al cuadrado. Pero si el ti es h sobre el gradiente, entonces el gradiente cuadrado se va a ir con un gradiente cuadrado abajo. Entonces esta suma nos va a quedar h cuadrado, ¿sí? Eso. Entonces nos va a quedar k términos por h cuadrado, lo otro era un L, y abajo nos queda la suma desde i igual 0 hasta acá de los t sub i. Bueno, ahora abajo lo que usamos es que los ti's o sea, los ti son h sobre el gradiente de la f en x sub k. Pero el gradiente de la f era menor que g, entonces los ti son mayores que h sobre g, ¿sí? Y entonces podemos acotar, digamos, el término de abajo o sea, acotamos todo, el término de abajo se acota por abajo por 2hk sobre g, y entonces queda todo esto acotado por L más h cuadrado k sobre 2hk sobre g. Y esto de nuevo cuando hacemos k tender a infinito converge a g por h sobre 2, ¿sí? Acá les puse, esto nos da una cota de mejor suboptimalidad, entre comillas, digamos, porque digamos, si nosotros podemos garantizar que el g era menor que 1, y estamos en toda una región, empezamos en toda una región donde eso pasa, el g nos ayuda un poquito. Por otra parte, si estábamos empezando muy muy lejos y hacemos muchos pasos ahí, ese g, o sea, ese gradiente, o sea, si el gradiente es muy grande, no nos va a ayudar a la convergencia, ¿sí? O sea, igual es una cota, ¿sí? Digo. Bueno, pero el resultado es similar, o sea, vamos a tener una cota para la suboptimalidad por una constante por h, ¿sí? O sea, vamos a estar una constante por h subóptima. Bueno,
Ahora el caso de Robbins-Monroe, que es que la sucesión, la serie al cuadrado converge, pero la serie diverge, digamos, la serie divergente, pero cuadrado convergente. Ese es muy fácil, digamos, porque de nuevo volvemos a esta cota, y entonces lo que tenemos, esta suma, la suma de los cuadrados converge por hipótesis, esto, el término de arriba va a converger, digamos, va a converger a esta constante L más g cuadrado por la suma de la serie, y lo de abajo es una serie divergente, ¿sí? O sea, era ponerle 1 sobre k, ¿sí? O una cosa similar. Entonces esto se va a infinito y constante sobre infinito se va a cero. Con lo cual vemos que tenemos la convergencia, ¿sí? O sea, el f best, el mínimo, hasta ahora, converge al f estrella, converge al mínimo de verdad, digamos, ¿sí? Por eso no lo había llamado f min, porque es medio confuso, digamos. El mejor, el menor de todos hasta ahora, converge al mínimo de la función, ¿sí? Bueno, y ahora el último caso que les había puesto era que la sucesión tiene límite cero, pero es divergente, digamos, o sea, la serie diverge. Y vamos a probar también que tenemos convergencia. Es un poquitín más difícil, pero no mucho. Entonces, acá primero tomamos un epsilon, tal que, digamos, como los t sub i tienden a cero, existe un k0 tal que a partir de ese k0 en adelante, t sub i es menor que epsilon, ¿sí? Es una serie de todas pasos positivos, y eso no lo dije, pero se sobreentiende, ¿no? Bueno, y después, digamos, va a existir un k1, digamos, tal que si k es mayor que k1, entonces se cumple que epsilon, que estaba dado, el epsilon, digamos, lo elegimos, el epsilon era arbitrario al principio, pero dado el epsilon, va a existir un k1 tal que si k es mayor que k1 y k mayor que k0, además, k1 mayor que k0, la suma desde i igual 1 hasta k de t sub i por epsilon va a ser mayor que esta constante que es la distancia inicial más g cuadrado por la suma de los t sub i al cuadrado de igual 1, igual 0 hasta k0, ¿sí? Esto vale porque esto, digamos, estoy sumando hasta un k0 fijo, ¿sí? Entonces esto es una constante y por hipótesis esta es la serie, digamos, de los t sub k o de los t sub i, digamos, diverge, con lo cual esto se va a más de infinito y entonces no importa el epsilon, está fijo, esto se va a hacer más grande que esto. Bueno, entonces la cota que vamos a hacer es, digamos, de nuevo la misma, la de acá, pero la vamos a escribir un poquito distinta. Así vamos a separar la suma esta, la suma de los t sub i al cuadrado, desde i igual 0 hasta k, la vamos a separar desde i igual 0 hasta k0 y desde i igual k0 más 1 hasta k, ¿sí? Entonces el primer término les queda esto, digamos, el L más el g cuadrado por la suma de k0 y sobre desde la suma desde igual 0 hasta k de t sub i por 2. Entonces, pero si k es mayor que k1, habíamos dicho que todo esto era menor, era más grande que esto. Entonces paso para allá y me queda esto menor que epsilon. O sea que el primer término me queda menor que epsilon sobre 2, ¿sí? Por eso elegimos ese K1, ¿sí? Este término me va a quedar menor que epsilon sobre 2. Y ahora el otro término, fíjense que tenemos la suma de los t sub i al cuadrado desde k0 más 1 hasta acá. Pero el k0 era tal que si t sub i era menor que epsilon para i mayor que k0. Entonces puedo separar t sub i al cuadrado por t sub i por t sub i. Y t sub i lo acoto por epsilon. Entonces saco un epsilon para acá y me queda la suma de los t sub i's desde k0 más 1 hasta acá, ¿sí?
pero lo tengo dividiendo también. Entonces me queda g cuadrado por epsilon, y esto, sobre esto lo puedo acotar por un medio, ¿sí? Porque estoy sumando estos términos sobre esto, y esto es más grande que esto, ¿sí? Entonces, esto en global lo puedo acotar por g cuadrado epsilon sobre 2, ¿sí? Entonces lo que nos queda es que la diferencia f best menos f estrella es menor que epsilon por 1 más g cuadrado sobre 2. Y ahí probamos la convergencia, digamos, ¿sí? Porque epsilon es arbitrario.